Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 6, versículo 1 al 18. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este mensaje, por esta mañana. Espíritu Santo, guíanos, toma el control, háblanos y enséñanos. Toca conforme a tu plan y a tu voluntad, y a cada uno conforme a su necesidad. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Hermano, una de las cosas que estamos viendo es cómo a veces en la vida del cristiano creemos y entendemos que es una vida de victoria y de poder, pero muchas veces vivimos no demostrando esa victoria ni ese poder, porque hay cosas que todavía están en nosotros y que a veces nos están dominando, y hay cosas que no podemos como decir ya esto ya no más. Y sucede que de repente viene un pensamiento, una idea o un conocimiento, y yo quiero aclararle en esto no es así. Bueno, y no se lo voy a aclarar yo con mi razonamiento, sino que Pablo lo aclara aquí en la palabra de Dios, en el versículo 1. Si quieren me ponen por favor versículo 1, el capítulo 6, y miren lo que dice. ¿Qué pues diremos? Y mire, y cuestiona y dice: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué pregunta esto? Porque él viene diciendo que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esto nos demuestra que vivir en la gracia no es vivir pecando, y que lo que sucede es que a veces tenemos la idea de que, bueno, como estamos en la gracia, y decimos estas palabras, y aquí es donde yo quiero tratar con esta idea errónea. Decimos, como Dios sabe que yo soy carne, y como soy carne yo peco, y entonces y nos acomodamos a ese pensamiento, y nos acomodamos a decir, pues sí, yo soy débil, pues ay, y cada quien en su área, ¿verdad? Cada quien en su área débil la agarra y dice, pues sí, como yo, Dios sabe que yo no puedo, Dios sabe que no puedo dejar esto, Dios sabe que yo así soy, y yo lucho, yo tanto que le pido a Dios. Y, hermano, no es de solamente pedirle a Dios, esto es de creer, hermano.
Esto es de creer lo que Dios ya hizo por usted. Pero nos hemos acomodado. A veces porque nos gusta, a veces porque... Y decimos, o sea, que ver que así me gusta a mí, ni modo. Y como fíjense que a mí esto me tocó. No, mi hermano. Dice Pablo, estar bajo la gracia no es estar con una carta de autorización para vivir en el pecado. Eso no es, dice versículo 1. Mire, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Cuál es la respuesta? Versículo 2. En ninguna manera. Diga el que tiene la par, en ninguna manera, diga. ¿Me está entendiendo, hermano? La gracia no es para que nosotros entonces tenemos como estoy bajo la gracia, Dios sabe que yo así soy. Y como mire, yo desde chiquito me enseñaron a, pues sí, en el almuerzo nos tomábamos una y en la cena otra y dos, y yo eso no lo puedo dejar. Pero como estoy bajo la gracia, y el domingo, hermano, solo el domingo, el domingo solo Coca-Cola. Y entonces allí nos pedimos, le pido perdón al Señor. Hermano, a veces se ha vuelto un estilo de vida. Y oiga esto, hermano, yo he escuchado esto que me dicen, es que ese es mi estilo de vida. Yo le voy a decir algo, hermano. Mire, usted pueden existir miles de estilos y formas de vida, pero solo hay una manera, a la manera de Dios. Entonces no podemos estar creyendo, no, es que fíjese que mire, yo así soy. Yo siempre he sido así y Dios sabe. Sí, Dios sabe, Dios lo sabe todo. Pero no es eso lo que nos enseña. Vivir bajo la gracia no implica vivir bajo el pecado, sino que tenemos que entender que si dice, porque los que hemos muerto al pecado. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Yo le pregunto algo. Cuando algo está muerto, ¿cómo está? Está muerto. Qué pregunta. Cuando algo está muerto, está muerto. Ahora, ¿qué significa que está muerto? Está inhabilitado. ¿Qué más está? Y entonces, ¿por qué le hacemos caso? Pero a veces decimos, le voy a poner un ejemplo. Los ojos, ¿verdad? La Biblia dice, el ojo no se cansa de ver ni el oído de oír. Y a ver, los ojos, quizás a veces más los hombres, pero ¿y por qué? Cuando usted siente que el ojo va, estás muerto. Dígale, estás muerto. Porque ese es el deseo. Ahora, hermano, esto es cuestión que ya vamos a ver, porque tiene que ver con creerlo. Mira, a veces dice la gente, ay, bien, hermano, mira cómo yo le pido a Dios que me liberte. Y mire, yo no veo. Es que no, hermano, ya no siga orando. Crea. No sé si me está entendiendo. Yo antes decía esto. Yo decía así: yo quiero encontrar un pasaje en la Biblia que me diga que Dios va a mandar a sus ángeles para que yo ya no peque. ¿Cuántos quisiéramos eso, hermano? ¿Cuántos quisiéramos que cada vez que yo voy a pecar va a haber un ángel que me va a detener la mano, que me va a detener los ojos, que aunque me trabe me los va a destrabar, y que me va a detener la mente de pensar? Pero que déjeme decir algo, no es así. No es así. Es una decisión personal. Yo he encontrado personas que me lo dicen. Al final de este culto, alguien se me acercó y me dijo eso, y yo le dije esto: simple y sencillamente es una decisión. Es que no sé, yo no puedo. Es una decisión. Cuando usted decide, Dios le da el poder para vencer, hermano. Es decir, esto de, ay, mire, yo además, mire, me he metido en ayuno. Usted se puede meter en todos los ayunos. Y le voy a decir algo, hermano: el diablo no respeta ayuno. Su carne no entiende de códigos. Es que lo que usted tiene que hacer, ver, es entender nada más, comprender esto, lo que ya se hizo. También Pablo afirma, y quiero nada más dar una introducción para ver 3 puntos esta mañana. Pero versículo 16, Pablo dice algo. Capítulo 6 y versículo 16, Pablo está diciendo algo. Él dice, miren, también ustedes tienen que entender que depende a quién le hagan caso, ese va a ser su amo. Y ahí depende de dónde quiere estar.
por más que diga, yo soy libre y hago lo que me da la gana, mentiras. Usted es esclavo o del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Usted decide. Ay, es que mi hermano, yo por más que quiera no puedo dejar esto. Esto es esclavo de. Pero el problema es que eso lo va a llevar a la muerte. Entonces a veces creemos nosotros, no, pues sí, como mire, yo no, Dios ha oído esto, Dios me tiene que entender. Ahí queremos agarrar a Dios de la oreja y decirle, ¿me vas a entender, Dios? Hermano, Dios es Dios. Dios no es su muñeco. Dios no es su pata de conejo para que usted la agarre y la mueva para donde quiera. Dios es su Dios. Y dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, para qué? En la vida, ¿me está entendiendo, hermano? En la vida usted va a obedecer a alguien. Por más que se diga yo soy libre, soberano, usted va a obedecer a alguien. Ya sea a la obediencia, o sea, a Dios, le va a obedecer a su palabra o le va a obedecer a su carne. Pues independientemente a quien le obedezca, va a ser esclavo de él. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Es decir, hermano, cualquiera que sea, usted va a tener una esclavitud. Ahora, ¿cómo librarnos de esto? ¿Por qué? Porque es una práctica a veces muy común dentro del pueblo de Dios, que estamos viendo gente cristiana, gente sirviendo, gente tocando, gente cantando, predicando, pero con prácticas contrarias a la justicia de Dios. Y simplemente venimos y la manera como las atacamos es a través de la justificación. Las justificamos. O tenemos el concepto, el cual es erróneo, decir, ¿cómo estamos bajo la gracia? Hermano, y ya lo leímos, versículo 1 de Romanos 6 dice que no estar bajo la gracia no significa estar en pecado o vivir en prácticas pecaminosas. No, mi hermano, Dios nos ha llamado a santificación. Estamos llamados a honrarlo y a bendecirlo, porque de esa manera usted va a tener bendición. No podemos seguir creyendo. Ahora, hay tres cosas que Pablo enfatiza en estos versículos que leímos, que son necesarios para que usted venga y pueda tener victoria sobre el pecado. Usted tiene que tener victoria, hermano. Cuando la Biblia dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores, no solo incluye con la prueba, con el problema económico, con la enfermedad, es también con el pecado. ¿Cuántos son más que vencedores contra el pecado, hermano? Eso es lo que dice el Señor. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores. No podemos estar diciendo yo, sí, yo soy más que vencedor, pero estoy dominado por la pornografía. ¿Sabe que eso es una práctica muy común ahora? Hombres y mujeres. La computadora está haciendo estragos en las casas y la gente está siendo arrastrada, jóvenes, adultos, niños, siendo arrastrados. Y ese que no podemos dejar de ver. No, yo quiero, no, ya no, es la última. Y seguimos. ¿Sabe que tenemos a jóvenes cristianos teniendo noviazgos con relaciones sexuales, lo cual se llama fornicación? Y todo esto, y decimos, no, es que como la amo tanto que desde ya, no, se llama fornicación. Pero estamos viendo prácticas dentro del pueblo de Dios porque simplemente creemos que no se puede. Creemos que un joven no puede llegar virgen al matrimonio. Creemos que una señorita, no, eso no se puede. Déjeme decirle que la palabra de Dios es una palabra que tiene poder, que sí se puede, hermano. Sí se puede vivir en santidad todos los días de nuestra vida. Sí se puede. Es mentira que vamos a decir, no, que mire, que temas, yo temas, eso no lo puedo dejar. Tres cosas, hermano, y son cosas sencillas. Hay tres verbos aquí que usted tiene que aplicarlos. Número 1, versículo 6, Romanos 6:6. Vamos a la primera. Romanos 6:6 nos enseña el primer aspecto. Para que usted pueda derrotar y vencer al pecado, para que usted pueda romper, el título de esta mañana es rompiendo con la esclavitud del pecado. Para que usted la pueda romper, es necesario algo, mire, saber
Diga conmigo, saber. ¿Qué significa saber? Conocer. Es el verbo griego ginosco, que significa tener un conocimiento. Tiene que conocer de qué se trata. ¿Cómo va a derrotar usted a alguien si usted no sabe, no le han dicho cómo? Usted tiene que saber. Y esto es bien importante, el conocimiento. Usted tiene que tener conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué el pueblo de Dios estamos siendo derrotados? Porque desconocemos. Hermano, no me vaya a levantar la mano, pero ¿cuántos no leemos la Biblia? ¿Y cómo vamos a tener conocimiento? Tenemos que aprender y conocer. Mire lo que dice, sabiendo esto. ¿Qué me está diciendo ahí? Tienes que saberlo. Pablo me está diciendo, tú lo debes de saber. Usted tiene que saberlo. Dígale que tiene la par, lo tenés que saber. Dígale, ¿qué es lo que tenemos que saber, hermano? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Cuántos sabían que su viejo hombre ya fue crucificado? Levántame la mano. ¿Quién es su viejo hombre? No es su ex esposo, no. Su viejo hombre es la naturaleza. Vea esto, y esto tiene que saberlo, porque cuando no sabemos esto es que somos vencidos. ¿Qué tiene que saber? Que el viejo hombre es esa vieja naturaleza, es el viejo yo, es lo que éramos sin Cristo. Ese yo, ese hombre o mujer que nos hacía pecar, del cual estábamos hasta aquí, el que nos hacía maltratar a nuestras esposas, el que nos hacía irnos a emborrachar, es el que nos hacía adulterar, fornicar y todas las demás cosas. Ese es el viejo hombre. Ahora, ese viejo hombre está aquí con nosotros y va a estar aquí hasta que nos muramos. Es decir, usted, el viejo hombre, es lo que está dentro de usted. La manera para destruirlo físicamente es solo con la muerte física. Pero Dios no lo hizo a través de la muerte física, porque nos iba a hacer desaparecer. Vamos a tener una victoria total sobre este viejo hombre en la resurrección, porque Dios nos va a resucitar, pero con cuerpos glorificados. Pero mientras estemos en este cuerpo, tenemos una naturaleza carnal, ahí con deseos. A veces yo quisiera que cuando yo me convertí a Cristo, al principio yo creía que al venir a Cristo yo ya no iba a tener malos pensamientos. ¿Cuántos pensaron así, hermano? ¿Y cuántos ya se dieron cuenta que eso es mentira, hermano? Que siempre vienen aquellas cosas que están ahí, deseos, actitudes y acciones. Por eso es importante que usted entienda. Entonces, ese viejo hombre, ahora aquí viene el punto, tiene que saber que Cristo en la cruz del Calvario, cuando Él fue crucificado y dijo consumado es, entonces allí estaba siendo clavado usted y yo también. Esto se cree por la fe solamente. ¿Cuántos creen que son salvos? Levántame la mano los que creen que son salvos. Ajá. ¿Por qué lo cree? ¿Cuál es su garantía? El sacrificio, ¿dónde está eso? En la palabra, ok. Usted lo leyó y usted lo cree, ¿verdad? No vino Cristo a agarrarla y la envolvió y la llevó y la metió allá. Lo cree. El Espíritu Santo se lo reveló. Ella es salva por la fe. Así se cree esto. Estoy crucificado. Cuando yo vivo en mi caminar, yo creo que soy salvo. Y de repente hay un terremoto. De repente hay un terremoto. O sea, los terremotos de que aquí son menos así, que lo agarran uno como que es hamaca. Entonces hay un terremoto y usted sabe que es salvo. Por ejemplo, la gran pregunta que yo se la puedo hacer esta mañana es: si Cristo viene hoy, ¿cuántos se van con Él? 3 de este lugar, imagínense. O está dormido o no lo cree. Voy a volver a preguntar: si Cristo viene hoy, ¿cuántos se van con Él? La mitad de aquí.
Pero si, ¿por qué cree que se va a ir con él? ¿Quién le garantiza a usted? Su fe, su convicción. Usted lo sabe. Y usted vive así. Y por eso nos llaman locos. Por eso nos llaman de todo. Pero nosotros creemos. Ahora, esto es algo. Tienes que saber. Entonces cada vez que tu vieja naturaleza quiere y tiene un deseo, usted tiene que saber, está muerta. ¿Ha estado usted en algún lugar, en alguna vela? Esto para que se despierte. ¿Ha estado usted en una vela? Y de repente se queda toda la noche, ya cuando se quedan poquitos, y usted empieza a ver que la caja se mueve. ¿Ya le ha pasado de esas cosas a usted? Que está en una vela y usted está así, que es allá, y de repente entonces usted dice, el ruido no puede venir de ahí porque ese que está ahí está muerto. Usted va a un cementerio y usted va por la calle y usted oye ruido y usted dice, no son los muertos porque los muertos están muertos. Este es alguien que me quiere asaltar. Pues así es esto. Usted está muerto. Le tengo una buena noticia para aquellos que ya no aguantan el carácter, para aquellos que ya sus esposas ya le dijeron, ya no te aguanto, para aquellos que los papás dicen, ya no te aguanto. Le tengo una buena noticia. Usted fue crucificado juntamente con Cristo en la cruz del Calvario. Su vieja naturaleza fue clavada en la cruz del Calvario. Usted tiene que saber esto, lo tiene que conocer. Usted no le va a venir mágicamente, tiene que saberlo. Por eso se lo estoy declarando en esta mañana. Y usted de aquí en adelante ya no puede decir, yo no sabía, o ya lo sabe. Y si no, aquí están unas cámaras que lo están filmando usted, y si usted me dice, yo no lo sabía, mire, ahí estaba de tal día, tal hora. Entonces, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Qué dijo Pablo? Gálatas 2:20. ¿Qué dijo Pablo en Gálatas 2:20? Con Cristo, porque Pablo lo decía. Pablo vivió muchos años antes que Cristo fuera crucificado, después que Cristo fuera crucificado. ¿Y por qué Pablo entonces dijo, con Cristo estoy? Por esto hay que creerlo. Tienes que creer, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, esa vieja naturaleza ya fue crucificada. Tienes que saberlo, tienes que saber eso. Número 2, ¿qué más tiene que saber? Siempre en el primer punto, pero ¿qué tiene que saber? Que el cuerpo del pecado fue destruido. Tiene que saber que el cuerpo de pecado fue destruido. Ya no tiene fuerza. Pero pastor, yo siempre siento que me empuja. ¿Ha visto usted que nosotros le tenemos mucho miedo a los fantasmas? ¿Se ha dado cuenta usted que todo el mundo, ay, ¿qué te pasa? No puedo dormir, me puedo dormir aquí. Llegan los hijos al cuarto de los padres, ay, me puedo dormir aquí. ¿Por qué? Es que están asustando. Le estás teniendo miedo a algo que no es real. Empiezas a tenerle miedo a algo que no es real. A veces un ruido y ay, seguro que ahí anda algún hombre, se levantó. Y cuando te das cuenta, tal vez es una mariposa que anda por ahí o algo, un ruido. Pero nosotros vivimos a veces con miedo. Así es esto. El pecado, la carne te va a gruñir. Tus deseos van a estar ahí diciéndote, quiero salir. Y usted tranquilo, usted dígale, estás muerto. Tú tienes que saber eso. Estás muerto y fuiste destruido en la cruz del Calvario. Es cuestión de concepto, de saberlo. Fue destruido. Pero hoy sí vamos a lo segundo. Lo segundo dice, versículo 11, capítulo 6 de Romanos y versículo 11, usted tiene que saber que el viejo hombre fue aniquilado. Cada vez que sienta el deseo, ¿cuántos hemos sentido que se nos sube y queremos gritar y queremos decirle a alguien algo? Cuando vamos manejando nosotros, ¿verdad? Aquí en la ciudad es bonito manejar, ¿verdad? Y usted va manejando y usted se le pasa a alguien y le pita.
y usted siente que y usted quiere pepe, y usted quiere bueno, eso, usted quiere evitar otra cosa. Estoy muerto, estoy muerto. Usted tiene que saber eso. No está muerto, el deseo de gritar. Y cuando usted siente, Dios toma control, porque es un conocimiento. Pero lo segundo es, así también vosotros, y ahí viene el segundo verbo, considerarse. Considerarse. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Le quiero comentar algo. Lo primero es el conocimiento. Usted conoce. El conocimiento viene y usted lo puede tener ahí, pero no lo lleva a la práctica. A veces nosotros sabemos cosas. Le voy a poner un ejemplo. Alguien puede decir, mire, ay, mire, aquí estoy aguantando hambre. ¿Y por qué? No hay pisto. Mire, no hay. Pero de repente viene usted y le dice a alguien, pero mire, si no, ya le depositaron. A los hermanos que le depositan, ya le depositaron, ya le pusieron el dinero. Ay, Dios, pero de aquí que salga. Ay, ese es otro problema. Usted ya sabe que tiene dinero. Ahí está el dinero en el banco. Usted tiene que salir, va y lo saca. Pero usted dice, ay, sí, pero es que ya no tengo ganas de salir. Ok, entonces sigue aguantando hambre. ¿Me entiendes? Este es el punto. Ahora, aquí está el conocimiento. Dios ya nos dijo, yo te clavé esa naturaleza que te está dando problemas, que te está llevando a hacer cosas que no tienes que hacer, que después estás ahí arrepintiéndote, pidiendo perdón, que estás destruyendo tu familia, estás destruyendo tus hijos, estás destruyendo todo. Esa naturaleza, yo la clavé en la cruz. Ok, ya tiene el concepto. Ahora viene el otro. Ahora tienes que considerarte. Ahora, ¿qué significa eso? Eso es para mí. Diga conmigo, eso es para mí. O sea, eso es con usted. Ya no es un concepto general. Ahora usted se considera muerto. Ahora yo vivo, sí, todos los días que salgo, Señor, gracias porque estoy muerto para el pecado. Gracias, Señor. Y cada vez que va usted ahí y pasa la mujer enchorada y usted dice, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Señor, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Es una realidad, hermano. Cada vez que usted siente el deseo y le llega ahí un mensajito a su Facebook y ya supiste la última. Y usted le van a decir, ¿cuál vos? Entonces usted, no, estoy muerto. El chambre no es de Dios, estoy muerto. Y usted se aparta. Entonces usted dice, estoy muerto. Claro, pero si usted sigue, ¿cuál vos? Fíjate, ay, si empieza, usted va a caer. Entonces por eso te digo, tiene que entender, considerarse muerto al pecado. Esa consideración ya es algo personal. Es que usted sabe, yo estoy muerto. Ya no es solamente el conocimiento, sino que viene una consideración. Tiene que considerarse muerto. Dice Romanos 6, el versículo 2, perdón. Romanos 6 y el versículo 2 dice, en ninguna manera, porque dice, los que hemos muerto. Mire, él viene y toca el hecho de la consideración y dice, ¿y cómo vas a vivir en el pecado y no te consideras muerto? ¿Verdad? Eso es que un muerto diga, bueno, ya estoy muerto, lo declaran muerto y de repente se esté levantando y dice, no, pero estaba muerto, así que seguite ahí. Entonces usted tiene que entender, está muerto. El muerto está muerto. ¿Verdad? Esa es una cosa bien, es lógica. Si usted se considera muerto, el pecado no lo va a poder dominar. Cuando usted se considere muerto, necesitamos entenderlo. Y tercero, la tercera palabra es versículo 13, versículo 6, capítulo 6, versículo 12, perdón, 12 y 13. Vamos desde el 12. Dice, Pablo dice, y aquí o si quiere vamos al 13 y después vamos a regresar al 12. 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Cuál es la palabra? Presentar. Tercer palabra, presentar. La tercera palabra ya habla de acción. Es una acción, es llevar al hecho.
La palabra presentar significa accionar. Es decir, tiene que accionar. Y ahora usted tiene la potestad de sus miembros para no presentárselas al pecado, para presentárselas a Dios. Es usted, tiene que presentárselas. Dice Romanos, mire, perdón, 2 Corintios 5:15. 2 Corintios 5:15 dice: y por todos murió, para que los que viven, que dice, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no vamos a vivir para nosotros mismos, ahora nos presentamos para Dios. Hermanos, hay tres cosas importantes. Hay dos cosas a las cuales usted tiene que entender con el presentarse. Primero, que no presente sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Aquí viene su decisión. Mire, cada vez que a mí me hacen estas preguntas, cada vez que alguien me busca pidiendo ayuda en este sentido, créanme que para mí también fue una incógnita eso. ¿Cuántas veces nosotros tenemos áreas en las cuales estamos luchando fuertemente? Yo sé que todos tenemos áreas. Yo sé que todos tenemos áreas aquellas donde algunos quizás quisiéramos arrancarnos los ojos, ¿no? Otros quizás nos quisiéramos arrancar la lengua, cortarnos la lengua porque siento que no puedo dominar esta mi lengua. Otros quizás quisiéramos arrancarnos la mente, no sé, pero ya no soportamos, ¿no? Entonces viene y me pregunta: pastor, yo estoy, mire, oro, me meto ayuno, leo la Biblia, mire, me encierro en el cuarto, me agarro a latigazos, pero no veo la respuesta. ¿Por qué? Y en serio, me hacen mucho esta pregunta. Y al final la respuesta es esto, mire. Lo único que le va a ayudar es usted decide, usted toma la decisión. Esto. Pero pastor, mire, yo lo he intentado. Decida. Usted decide hoy. Usted hoy decidió venir a la iglesia. Me imagino que algunos tuvieron problemas, pero normalmente nosotros vamos para la iglesia y alguien sale por ahí y dice: y vas a ir, pero hoy va a llover. Y usted tiene la decisión. Sí, ¿verdad? Quizás no voy porque ya va que sí, y te va a hacer daño, y vos bien enferma. Y usted sí, siento que la garganta. Y usted decide si se queda o se viene. Yo he oído mucha gente que me dice: fíjese, pastor, que yo estaba a punto de no venir y vine, mire, qué bendecida voy. Tomo una decisión. La vida es de decisiones. Yo tengo un mensaje que se llama el poder de la decisión o el poder de decidir. Dios nos da la libertad de decidir. Pero pastor, mire, yo no aguanto. Decide dejar eso. Es que no puedo. Considérate muerto. Primero, lo sabes. Segundo, considérate. Tercero, preséntalo. Y aquí es donde está el punto. Cuando ya lo presentas, cuando ya primero dice, no lo presentes al pecado. Y segundo, preséntalo vivo para Dios. Y tercero, tus miembros, preséntalos a la justicia. Hermano, es decisión. Ay, pastor, es que fíjese que si dejo a la otra siento que me muero. Y diga: es que ya está muerto. Es que ya está muerto. Ay, pastor, es que fíjate la pornografía. Mire, yo digo, juro que ya no lo voy a hacer. Así, ya no, y lo jura. Pero mire, de repente siento que me ahogo. Ahógese, de todas maneras, ya está muerto. Y deje eso. Simplemente, ahora, yo le voy a decir algo. La decisión es dura, porque la carne está acostumbrada. Y la carne gruñe. Se lo voy a representar así. Los deseos nuestros, cuando usted es como una mascota. El pecado o el deseo de la carne es como una mascota. La mascota, como que usted tuviera un cachorro de león de mascota.
Y cuando está el cachorrito ahí tan chulo, ay, qué chulo, y miau, 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 y ahí el cachorrito, ay, miau, y usted lo besa, y ahí tranquilo. A veces hay deseos que usted los agarra y le da cabida, y el pecadito está en miau, miau, y usted dice, no me pasa nada, y tan rico que se siente. De todas maneras, aquí estoy encerrado, lloviendo aquí y nadie me mira. Tan bonito se siente que usted sale de ahí y no pasa nada. El siguiente día llega el cachorrito otra vez y le empuja la cola. Y ahí usted que sigue. Vamos pues, ya lleva el cachorrito. Pero ese cachorrito va creciendo y va creciendo. Y de repente le pide más y ahí todos los días. Pero al principio usted dice, hoy no. Y el que, cuando empieza a crecer, le empieza a gruñir. Y de repente ya no es aquello de que el cachorrito después, quiero pecar. No le dice pecar, le dice, llévame. Y se siente que es que me ahogo cuando no voy allá. Si el pecado tiene poder, mucho más poder tiene el Espíritu Santo de Dios para librarnos del pecado, hermano. Mucho más poder tiene la sangre de Cristo, pero hay que tener convicción. Hermano, ¿cómo dejarlo? Decide. Ya lo sabes. Considérate y presenta. No hay más. 2 Corintios 5:17. Con esto cierro. Manos músicos, por favor. 2 Corintios 5:17. ¿Qué dice 2 Corintios 5? Si gusta se pone de pie y lo leemos puestos de pie. 2 Corintios 5:17 dice, de modo. Esa palabra de modo nos está diciendo, mira, esa es la manera. Mira, hermano, no hay otra manera. Si usted está en Cristo, ¿qué dice que es? De modo que si alguno está en Cristo, usted ya no puede ser el mismo ni la misma. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué dice ahí? Las cosas viejas que sucedió, hermano, el verbo que habla de pasar está en un gerundio presente. Van pasando. Es un proceso de cambio. Pero usted no puede venir ahora y mantenerse y seguir en la misma. No, no, no. Porque se va a volver esclavo del pecado. Pero la Biblia dice que usted tiene que saber, tiene que considerarse y tiene que presentar, llevar a un hecho. Cuando la Biblia dice algo, así es. Le gusta a quien no le gusta. Cuando la Biblia dice algo, solo hágalo. Solo créalo y vívalo. Los 3 amigos de Daniel, estos 3 jóvenes, conocían la ley de su Dios. Eran judíos y sabían lo que su ley, la ley de Dios estaba por encima de cualquier ley que pudiera aparecer. Y cuando aparece una ley donde les decía, dentro del país donde ellos estaban y donde estaban cautivos, aparece una ley donde tenían que adorar a una imagen y que tenían que postrarse. Ellos sabían que la Biblia le dice que no te vas a inclinar a nada que no sea Dios. Y cuando llega la orden, no había que cuestionar nada. Simplemente, pero mira, te van a matar, pero yo no me voy a inclinar. Te vas a morir, yo no me voy a inclinar. Si no pecas, te va a agarrar ataque al corazón, yo no me voy a inclinar. Si dejas, mire, yo he oído esto y me lo han dicho. Mire, usted lo que tiene que hacer, va al consejo
Usted tiene que dejar a esa persona que no es su esposa. Y me dicen esto, oiga bien esto. Lo que pasa es que si no, mire, ella ya me dijo que se va a suicidar. ¿Y sabe qué le digo yo? Que se suicide. Oiga esto. Es que usted tiene un mandamiento y punto. Usted no va a cuestionar, nadie va a venir a atraparlo. Si alguien dice, mire, que me mato si te vas, bueno, váyase. Porque usted no está llamado a eso. Usted no es Dios. Vaya a cuidar a su esposa y a sus hijos. No cuide a otros. Es que esto es así, hermano. Usted tiene que ser así. Claro, tiene que tomar decisiones. Mire, esto parece legalista, pues, lo que le voy a contar. Pero no, es sabiduría. Cuenta un hombre en un libro, él escribe, el mismo escritor cuenta que él tuvo problemas serios con la pornografía en un tiempo. Y Cristo lo libró. Claro, es una batalla, hermanos. Pero hay que pelear esa batalla, porque en Cristo la podemos vencer. Ahora, dice que él, cuando ya después que venció, se liberó, cada vez que él llegaba a un hotel, él predicaba en diferentes lugares, en países, y él llegaba a un hotel. Cada vez que él llegaba a un hotel, él llamaba a los del hotel y le decía: sáquenme el televisor de aquí. Y decía: ¿por qué? Porque mire, si no quiere ver, no lo encienda, le decía. No, sáquelo. Yo estoy pagando, le decía. Yo pago, así que usted sáqueme ese televisor. Y le iban a sacar el televisor. ¿Sabe por qué? Porque él no quería arriesgarse a estar en la noche solo en un cuarto de hotel y que la mente empezara: ya quiero ver, a esta hora están dando tal programa, a esta hora. Si quieres vencer, toma decisiones. Decide. Si tú sabes que un noviazgo no es el correcto, corre. Pero es que yo siento que me ahogo cuando no lo veo. No te vas a ahogar. No te vas a ahogar. Si tú sabes que una amistad no es la correcta, pues córtala. Se va a sentir mal, ay, déjalo que se sienta mal. Tú decides lo correcto y punto. Si, mira, ya no tienes que ir a ese lugar. Pero es que si ya no llego, ¿qué van a decir? ¿Qué te importa? Toma la decisión correcta. Vence. Y yo te voy a decir algo. Cuando esto viene siendo así, cuando venzas todo eso, cuando lo entiendas, tu vida va a ser así, va a levantar. Porque ahora te sientes con un peso tremendo. Mire, en el Señor, le voy a contar esto. En el Señor, los pesos, escúcheme bien esto. Los pesos, no estoy hablando de los pesos mexicanos, estoy hablando de los pesos, el peso, ¿verdad? Los pesos en el Señor es al revés que en el mundo. En el Señor, en el mundo, lo que es más pesado tiende a caer, ¿verdad? Y lo que es menos pesado a subir. En el Señor es al revés. Cuando usted honra a Dios, usted recibe un enorme peso de gloria. Y entre más peso de gloria tenga, más sube. Aleluya. Oiga esto. Y entre menos peso tenga, más se hunde. Eso sí. La Biblia nos enseña que nosotros recibimos las pruebas, las dificultades nos dan un peso de gloria. Y cada vez que usted tiene más peso, gloria a Dios, Joaquín, cada vez que usted tiene más peso, usted se levanta, usted va más arriba. Entre más peso, más gloria. Entre más peso, más poder. Pero ¿dónde viene el peso? ¿Dónde recibe peso? Cuando usted toma las decisiones correctas. Cada vez que usted honra a Cristo, recibe peso. Cada vez que usted glorifica al Señor, recibe peso. Cada vez que usted se niega a pecar, recibe peso. Cada vez que usted se hunde, cada vez que usted deja que el pecado lo domine, se hunde. Pierde el peso.
Necesitamos recibir peso de Dios. Hay una decisión clara. Las cadenas ya fueron rotas. Ahora solo lo crees. Hermano, ya Cristo rompió las cadenas de ese pecado que te está atando, de esa situación que ya no la puedes dejar, que sientes que te hunde. Cristo ya venció en la cruz del Calvario. Solamente tienes que creer, como decía Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Solo lo crees. Solo, miren, hace años me contaba, hace muchos años me contó un hermano que él tuvo una gran batalla recién convertido. Y dice este hermano que cuando él se convirtió al Señor, él tenía una relación ilícita. Él vino a Cristo, pero cuando él se convirtió, él tenía otra relación que no era la de su esposa. Y estaba tan arraigado a esa relación. Pero cuando él vino a Cristo, el Señor le mostró que eso no estaba bien. Entonces vino y dijo: esto lo corto. Pero él cuenta que fue algo tan fuerte, dice, que él literalmente sentía cada día que se ahogaba. Y así lo cuenta, que él sentía que se ahogaba porque quería ir a ver a la otra persona. Fíjese bien, uno puede pensar que hay cosas que al recibir a Cristo, ¡pum!, se te van a acabar. Y dice que él eso recibió a Cristo, pero eso quedó. Y entonces vino él y empezó a decir: no, hasta aquí. Cortó. Y cortó sin como algunos dicen: bueno, hoy en la tarde voy a ir a hablar y le voy a explicar. Vas a quedar ahí hundido nuevamente. Y él cortó, cero comunicación. Y cuenta que en las noches era que cerraba los ojos y veía a la persona. Comía y en la comida veía a la persona. Donde quiera que veía, salía del jardín y veía a la otra persona. Era un ataque tremendo. Y cuando él comenzó a tomar la decisión, dice que sintió algo así. El poder, al ir pasando, fíjese bien, el poder del pecado que él sentía en él, del deseo, era como algo así. Cada día él lo sentía más fuerte. Pasaban 2, 3 días, más fuerte. 4, 5 días, más fuerte. Él pasó 3 semanas luchando. A mitad de la segunda semana, él sintió algo. Empezó a decaer. Empezó a perder fuerza. Cada vez que él decidía, él le daba un golpe al pecado. Entonces, lo que pasa es que usted ha tratado de derribar a un gigante a trompones. Tiene que darle varios, hermano. No hables con uno. Y entonces empezó a decaer, a decaer. Llegó un momento, dice, que literalmente se tiró al suelo cuando ya no aguantaba, y que le clamaba a Dios y le decía: Dios, sálvame. Y dice que de repente sintió algo como que le hizo así, como que la presión se dio. Y cuando eso empezó, él empezó a sentir así. Esa fuerza empezó disminuyendo, hasta que fue dominada y fue libre. Y cuando él lo cuenta porque realmente él dice: yo viví, ahora entiendo esa lucha, hermano. Pero si él a mitad, cuando él sentía la más fuerte, hubiera dicho: no, además no puedo, estuviera todavía atado al adulterio. Es decisión. Tú decides. Tú tienes la decisión. Ahora, ¿es en la fuerza carnal? No. Pero cuando usted decide y honra a Dios en creer lo que dice su palabra, entonces viene el poder de Dios sobre usted. Entonces va a venir el poder de Dios a darle fuerza. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba en la cruz? Antes de ir a la cruz, y estaba luchando porque su carne no quería ir a la cruz. ¿Se acuerda usted? Y dice la Biblia que él estaba teniendo una batalla porque él sabía lo que significaba ir a la cruz, pero su carne le estaba diciendo no. Y dice que él clamó a Dios y en su oración dijo: Padre,
si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice la Biblia que descendieron ángeles a fortalecerlo. Cuando usted decide por honrar a Dios, entonces sí van a descender ángeles para fortalecerlo. No para que tomen la decisión por usted. No. La decisión la toma usted. Los ángeles vienen a fortalecerlo. El Espíritu Santo viene a fortalecerlo. La decisión la toma usted. Yo no sé esta mañana cuántos quieren tomar la decisión. Es decir, Señor, yo voy a considerarme muerto. Señor, yo me voy a presentar vivo para ti y te voy a glorificar y te voy a exaltar. Yo no quiero vivir una vida diferente. Mire, Romanos, cierro con Romanos 12:1. Romanos 12:1. Romanos capítulo 12, versículo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo. Niégate todos los días. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un culto que le das a Dios con tu razonamiento, es decir, no solo algo espiritual que te elevas, no, es tus decisiones, es racional. Versículo 2. No, ¿y cómo lo vas a hacer? No os conforméis a este tiempo, a este siglo, a como vive el mundo. No te adaptes a eso. No vivas como ellos. No les copies a ellos. No lo hagas así, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tienes que saberlo para que comprobéis. Entonces, ¿qué significa comprobar? Tienes que tomar la decisión, tienes que meterte en eso, cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si usted quiere ser un sacrificio a Dios, vamos a decirle: Señor, vamos a cantar y quiero que medite un momento y le pida al Señor.